despedimos a Macu y ahora le damos la bienvenida a Eduardo Sotelo, profe de educación física y especialista en autismo. Y decime cómo es. Asperger. Asperger, está bien dicho, Asperger. Igual ya el síndrome de Asperger no se utiliza. Se utiliza, muchos adultos y adultas lo utilizan para autodeterminarse como Asperger, pero no. Después de 2013, con la actualización de algunos manuales diagnósticos, se englobó todo en lo que hoy se llama trastorno del espectro autista, aunque a mí me gusta hablar de condición del espectro autista porque de trastorno los chicos y chicas no tienen nada. Es más una condición de vida donde las personas, nada, nacen, crecen, viven con la condición y sí, es verdad que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida, pero no es ni una enfermedad, ni algo que se recupere, ni que se cure. Entonces, nada, hoy se habla de espectro autista, podríamos hablar. Claro, está bueno El Asperger, empezar a utilizar, ¿no?, estos términos, a interiorizarnos, ¿no? Y asimilar los conceptos, estos que vos estás dando. Porque uno escucha mucho palabra autismo, autista, pero realmente no sabemos bien de qué se trata. Yo, por ejemplo. sí, no, es que es una realidad y sobre todo también para romper con algunos mitos, ¿no? Sobre todo porque si no, la connotación de la palabra es como súper negativa y cuando uno la escucha es como, el autismo, tal cosa, y cuando de repente sucede que o tenés algún familiar que de repente uno se entera que tiene autismo o te pasa a vos con papá y mamá, también toda esa connotación negativa se te viene encima. Y necesitamos muchas veces a los papás y a las mamás súper presentes y ahí predispuestas para llevar adelante los apoyos que necesiten sus hijos, y porque bueno, todos somos para nuestros hijos importantes y más en esos casos. Pero bueno, sí, se conoce mucho la palabra, pero se conoce poco básicamente de qué hablamos cuando hablamos de autismo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que se conoce mucho la palabra en los momentos, por ejemplo, mirá, en el día del autismo, el 2 de abril. el 2 de abril, y después para la fiesta por el tema de los cohetes. En esos momentos son donde Y se que te habla indican que constantemente. tiene que tener tu puerta un color celeste, por ejemplo. Claro, azul, claro, como bueno, son para campañas que llevan, identificarnos. tal cual, son campañas que llevan sobre todo los grupos de familias, que en estos últimos 10, 15 años se organizaron mucho, sobre todo en las redes sociales, y eso fue sumamente importante porque mientras más fuerza y más campañas sobre las redes y visibilización se hace, bueno, más logros se consiguen y sobre todo visibilizar algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esto. No solamente porque no solamente hay personas con autismo que le dan miedo o les hace mal la La pirotecnia, pirotecnia. sino a muchas personas también, siempre lo sufrieron. Y es empezar a respetar un poquito, básicamente, que a lo que uno le hace mal, la idea es mejorarle la calidad de vida a todos, ¿no? Y sí, es verdad. Bueno, pero por ejemplo, se habla del 2 de abril y no se habla del 18 de junio, que es el Día del Orgullo Autista. O sea, los adultos autistas toman ese día como un día de orgullo para visibilizar y para autodeterminarse y no se habla tanto. Digo, se sigue reforzando como esa idea paternalista y capacitista del 2 de abril, Sí. o sea, y el 2 de abril salen todas las organizaciones, los grupos de familias, pero cuando es el día del orgullo de la persona autista que considera ese día, se sigue invisibilizando y muchas veces se sigue tapando la voz de la persona que realmente tiene la condición, y es a las que realmente tenemos que escuchar, ¿no? Porque si las personas que nos tienen que marcar el camino son ellos y ellas, con las cosas que hicimos bien en un pasado y todas las cosas que hicimos mal y tenemos que cambiar. Edu, como para más que nada los que están del otro lado, ¿no? Y para uno, por ejemplo, ¿cómo cómo formula la pregunta? ¿Cómo detectamos en el inicio un caso de autismo? Porque por ahí uno lo considera, viste, los chicos van creciendo y no sé en qué época se puede llegar a detectar, a Sí. qué edad eso se puede dejar empezar a ver. Claro, sí. Sí, en realidad primero, digamos más o menos de qué se trata o cuáles son las características de las Sí. personas autistas, ¿no? Y en eso podemos ver que las personas autistas presentan, entre comillas, desafíos en la interacción social y en la comunicación.
digo desafíos y no digo problemas o dificultades, porque cuando uno habla justamente o tiene contacto con la comunidad autista, ellos te dicen que entre ellos se comunican perfecto. O sea, que el problema lo tienen con los que no tienen esa condición o no tienen las características similares a ellos. Y eso es muy interesante, porque si no tienen dificultades entre ellos, ¿por qué decimos que tienen... O sea, ¿por qué nosotros nos arrogamos el derecho a decir que son ellos los que tienen dificultades con nosotros y no ambos, ¿no? O sea, un desafío de poder comunicarnos. Pero bueno, presentan desafíos en la interacción social y en la comunicación, y también presentan básicamente conductas, actividades o intereses repetitivas o estereotipadas. Pero de vuelta, ¿no? Estas conductas muchas veces les sirven a las personas para que le llamamos estereotipas, esos movimientos que nos pueden llegar a parecer como raros. Son movimientos o conductas que les sirven para bajar el nivel de estrés y para tranquilizarse. Lo mismo que hacemos todos, muchos, yo no, pero muchas personas fuman. Bueno, ahí el cuervo va a tomar mate, o sea que también tiene que ver con una cuestión de regulación oral. O sea, digamos, todos tenemos mecanismos y conductas para regularnos, solamente que como las consideramos socialmente aceptadas, están bien, y cuando un chico mueve las manos o algo, es raro. Y esas conductas les llaman estereotipadas y repetitivas. Y después tienen intereses intereses y actividades que muchas veces son pasiones, o sea, o es porque es lo único que conocen, y como es lo único que conocen, van profundizando tanto que se vuelve una obsesión, y otras veces porque son cuestiones que les apasionan un montón, como nos pasa a todos. Pero bueno, esas características juntas, de eso se habla cuando se habla de autismo, más allá que el gran desafío tiene que ver con la heterogeneidad que hay. O sea, porque vos tenés personas con autismo que son no hablantes, o sea, que no hablan, personas con autismo que utilizan palabras sueltas, otras que hablan de forma fluida, personas con autismo con una discapacidad intelectual severa, y personas con autismo que tienen a veces el coeficiente intelectual, algunos más altos que Einstein, como sí, pasó. muy elevados, claro. Había una Claro, película, entonces, ¿te acordás? Creo que era Rayman, ¿puede ser? bueno, Rayman fue una de las películas Sí, primeras como que empieza a visibilizar el autismo. Que bueno, también todo esto de los medios y las películas y las series, o sea, por un lado está bueno, pero por el otro lado es como que las personas que no conocen dicen, bueno, el autismo es esto. claro. Y el autismo es eso y Y muchísimas muchísimas otras cosas más. más cosas. Entonces ahí es cuando, digamos, pone en jaque como todos los dispositivos o todo lo que son las instituciones sociales. Porque Sí. una persona con autismo, si tiene un coeficiente intelectual, digamos, más elevado que la media, o sea, supuestamente más... Bueno, ¿por qué tendría que estar en una escuela especial? O en un lugar aparte, si en realidad tiene la capacidad de... Y eso es lo interesante, básicamente, como de la condición. O sea, que nos pone como en tensión, y nos invita un poco a mirarnos más a nosotros que a ellos. Está bueno, es como dar vuelta, ¿no? El espejo. Y escúchame, Edu, para un padre, cuando se entera o le dicen, bueno, se trata de esto, de autismo, Mm. porque también es como decís vos, ¿no? Por ahí te desorienta y no sabes cómo accionar, cómo reaccionar, qué se hace, qué no se hace. Tal Y cual. empezás a leer y te llenas de información y de un montón de cosas. Y vos no sabes si puede ser bueno o contraproducente tanta información, o de dónde sacamos la información realmente. Bueno, hoy en realidad estamos sobreinformados, o sea, la información nos apabulla. El tema es, o sea, que sucede en todos los términos de la vida, ¿no? O sea, cómo uno accede y se da cuenta si esa información es de calidad o no. Respecto al autismo y a otras condiciones también que salen de lo que llamamos la normalidad nuestra y los estereotipos de normalidad, básicamente quienes se enteran o hacen como ese primer empuje para que el chico pueda tener un diagnóstico o que se le pueda decir, bueno, esto es autismo, son las familias y los docentes de inicial. Es muy interesante eso. O sea, los pediatras muchas veces, por lo menos lamentablemente en la actualidad, no son los primeros que alertan de que algo está pasando. Sí. A veces son las familias, las mamás, los papás, que de repente empiezan a ver cierta diferencia porque ven los primitos o los hermanos, se dan cuenta que en el desarrollo está pasando algo que no está bien, o porque llora mucho, o porque no te mira a los ojos, porque no te presta atención, porque camina en puntita de pie, porque no señala, porque no desarrolla lenguaje, por un montón de cuestiones. Y son los papás que como que acceden más allá del pediatra que diga, bueno, esperemos un poquito, son ellos como que le van en busca y presionan.
Y después los docentes de inicial, porque Las maestras están todo el tiempo jardineras con... te referís. A las Claro, maestras tal jardineras, cual. preescolar. Sí, Sí. las que trabajan con chicos de 2, 3, 3 4 años, o sí. 5 años, depende mucho también el contexto, ¿no? Porque también depende mucho la cultura. Hace poquito estaba con una mamá que era de la comunidad boliviana y como la abuela del nene, o sea, la mamá de ella, le decía que bueno, que espere, que en algún momento iba a hablar. El nene ya tenía 4 años y no hablaba, o sea, el tiempo de alerta, digamos, cuando una persona no habla son los 2 años, o sea, más de 2 años uno tendría que consultar con un fonodiólogo o con un pediatra especializado en el desarrollo como para ver qué puede ya está pasando, no porque tenga autismo, sino porque el lenguaje ayuda a poder comunicar al ser humano, ¿no? Y poder decirte que sí o que no a algo es fundamental porque si uno se pone nervioso. ¿Querías decir algo, Vivi? No, que a veces me da la sensación de que hay familias que un poco lo niegan. ¿Viste? Sí, bueno, hay de todo. Me parece que es como... Mire, les pongo un ejemplo saliendo del autismo. O sea, una persona, no sé, tenés a tu hermano que toda su vida presentó características de una persona homosexual. Sí. ¿No? Tal vez de repente en la familia son bastante como Cerrados, sí, conservadores, conservadores, Que es sí. sí, o un como que tabú. van... Entonces como que lo querés ver, pero no lo querés ver. Claro. ¿Y por qué? Porque la connotación y porque nuestro sistema de normas, de valores y creencias hace que eso sea negativo. Con el autismo pasa por eso empecé hablando de eso al principio. Porque en la medida que rompamos eso, vamos a estar más abiertos. Porque lo que nos tiene que importar básicamente es que ese chico tenga los apoyos para poder comunicar, para poder comprender lo que pasa en el mundo. Porque imagínate una persona, sobre todo un nene chiquito que no te puede decir que sí o que no te pueda comunicar que quiere algo o que quiere evitar algo. Y la única forma que le queda es comunicarlo con el cuerpo. ¿Cómo? Llorando, Gritando, gritando. Entonces, revolcándose, ¿no? Sí. cuando vemos las características que llamamos autistas, bueno, son esas características de esa imposibilidad que tienen los chicos de poder comunicar o las personas de poder comunicar. Es como si yo a ustedes los agarrara y los llevara a China, o sea, y no pudiesen ni siquiera conseguir comida o pedir un baño. O sea, y la desesperación sería tal que empezarían a tener conductas autistas, más allá de tener ustedes obviamente otros recursos, porque en el autismo hay como una diferencia en el desarrollo y hay dimensiones que van desarrollando un poquito más lento que los chicos de desarrollo típico. Pero más allá de eso, los apoyos ayudan a eso. Entonces, el diagnóstico a mí me interesa y la verdad que te digan que tiene autismo no te dice nada de la persona, porque vos tenés que conocer a la persona para saber las características que tiene y para poder pensar los apoyos en base a las características de ese chico o de esa chica en particular. Pero sí es importante porque también uno, bueno, en Argentina, que es algo que a veces no se valora tanto, tenés el sistema de prestaciones básicas, que es vos accedes al Estado o el sistema te permite, básicamente, te paga las terapias, ¿no? Y eso es acceder rápido a los apoyos y yo siempre a los profes y a los docentes cuando se forman, les digo, o sea, lo importante no es presionar a la familia que tenga un diagnóstico. Lo importante es que la familia pueda estar del lado nuestro para ayudarnos a mejorar la calidad de vida de ese chico o esa chica y acompañarlos en el proceso. Porque es como todos tenemos procesos en donde tal vez no queremos aceptar una situación, después la aceptamos, lloramos, nos enojamos con la vida y después vamos para adelante. Hay personas que eso lo hacen más rápido, hay personas que lo hacen más lento, hay personas que van para adelante y no lloran y después lloran después de 10 años de todo ese sufrimiento que tenían adentro. Pero lo importante es poder aprender a acompañar a cada familia porque es el sostén y el pilar de la persona o del chico o la chica. Porque si no, muchas veces es como todo, si nos sentimos presionados nos ponemos a la defensiva y no terminamos ganando nada. Obviamente que llega un momento donde uno tal vez si está pasando mucho tiempo tiene como que meter una presión ahí como para decir, bueno, ya porque mirá, digamos, o sea, hay algo que ya está muy visible y tal vez perdiste 2 o 3 años de darle herramientas para evitarle sobre todo momentos de frustración. O sea, porque tiempo que pasa es el tiempo que los chicos se frustran, la pasan mal y van aprendiendo estos mecanismos para comunicar que tal vez no son lo más acorde, porque si yo pegando consigo que o sea, me quiero ir del aula y pego y me sacan del aula, bueno, aprendo que pegando me Está sacan bien del y aula. conseguís algo que vos querés. Bueno, tengo otra pregunta, pero primero ahí está Ro Maguna preguntando qué piensa de la serie Atypical. Que es un estereotipo más, me gusta, es simpática, me gusta, me parece más Es un poco como... lo que dijiste lo de Rayman y
Había una serie de televisión que creo que se llamaba Las Estrellas, que una de las actrices estaba con Asperger, me parece, ¿no? Que hacía también Puede un ser, papel mira, así. yo te voy a ser súper sincero, o sea, vi pocas películas de autismo, veo pocas series de autismo, o sea, me enganché con Atypical por la pandemia, o sea, Sí. básicamente porque uno empezó a ver como tantas series o sea, quedaba Atypical, bueno, veamos Atypical. Y la verdad que me gustó en el sentido de, sobre todo de la relación que tienen los padres, o sea, la madre, o sea, como muchas cuestiones que uno ve reflejadas esas situaciones, digamos, cómo ve o vive él el amor. Pero vuelvo, o sea, es una forma, es una caracterización que está súper bien, pero que no es la única y que en eso, nada, tenemos que... Lo veo de ese lado. Hay un documental súper lindo de los dos campeones mundiales del cubo mágico en Rubik. Netflix. De Rubik, claro. Y yo no sabía que uno, o sea, que en realidad uno de los campeones mundiales tiene autismo, o sea, y tiene todos los récords mundiales. O sea, y la verdad que esa miniserie de creo que es una hora, no recuerdo el tiempo, me pareció hermosa, la súper recomiendo, pero sobre todo por lo lindo de cómo la persona autista, que es amigo, o sea, los dos campeones mundiales que compiten son amigos, y la persona autista lo ve como un ídolo y con una admiración, y en realidad él es el mejor, o sea, tiene todos los tiempos, o sea, es como todo el mundo lo idolatra a él y él con una cuestión así hasta aniñada tiene la relación de admiración por su compañero que es australiano. Y eso, o sea, lo interesante es encontrar como estas cuestiones que te acercan a la realidad de un montón de cuestiones. Y generalmente también es verdad que las series nos muestran como la cara que tampoco suma mucho, ¿no? Pero después está la cara como más Más dolorosa y cruda, difícil, sí. más cruda, Sí. que también viven las familias y por eso también necesitan como que las acompañemos, Bueno, porque ahí venía mi próxima pregunta, que era cómo acompañar a la familia, ¿no? En eso, ¿cómo hacemos los que en realidad tenemos que estar en el día a día con un chico con autismo? ¿Cómo los contenemos? sí, no, en principio me parece que está bueno entender que las familias son las que pasan las 24 horas con los chicos. O sea, nosotros lo vemos 1, 2, 3 horas, pero 4, de lunes a viernes 4 horas, ponerle como mucho una docente. Pero después están las familias que están el día a día. Y al día a día muchas veces sucede que si aparecen conductas desafiantes, empiezan a restringir las relaciones sociales con las propias familias. Muchas familias se relacionan solamente con la familia nuclear y no con la familia extendida porque o no quieren ir a un cumpleaños porque de repente la familia piensa que es caprichoso, que se tira, que necesita un reto, un límite y más allá está muy alejado de todo eso. Entonces hay que como que acompañarlas mucho, escucharlas, o sea, poder empoderarlas y darles herramientas, porque si las familias tampoco, o sea, delegan los profesionales el trabajo y no adquieren las herramientas de los profesionales, no sirve de nada. O sea, un profesional que no te da las herramientas a vos, mejor correte. Porque básicamente te vas de vacaciones y vos vas a necesitar cómo intervenir. O sea, a mí no me sirve de nada que yo de repente, no sé, hoy nos fuimos a un lugar de camas elásticas, nos fuimos una hora, vinieron 2 grupos, 35 chicos, estuvieron, entre comillas, hubieron situaciones, pero súper bien. O sea, a mí no me sirve de nada que el chico esté bien conmigo y después que vaya con vos a la cama elástica y la pase mal, porque vos todavía no terminás de leer cuando ya está muy cansado, cuando está irritado, cuando hay mucho estímulo, porque tal vez es mejor pasarla bien 20 minutos que estirarla 1 hora porque pagué 1 hora, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esas cuestiones, nada, hay que ir enseñándoselas porque si hay algo que tiene difícil la condición es que desde el día cero los chicos y chicas te dicen que necesitan comunicarse como ellos necesitan, no como te enseñó tu papá o tu mamá. Y todos los que tenemos, o somos padres o somos madres, sabemos que nos vemos repitiendo palabras que nos decían nuestro papá, nuestra mamá, Sí. nuestros abuelos, y a veces uno hasta lucha contra eso porque lo tiene muy arraigado. Y el chico con autismo y la chica te dice desde el día cero que eso no le sirve. Y eso es súper frustrante porque si vos encima no tenés nadie que te acompañe y eso no le sirve, vas a estar chocando todo el tiempo con frustraciones. Y aparte las expectativas, porque todos, entre comillas, ponemos expectativas en nuestros hijos. Y también, porque vos no sabés si ese nene, entras a Google y ves todo lo peor del autismo,
Y de repente capaz que el nene a los 4 años ya habla, o sea, digamos, los apoyos son mínimos, hay muchos adultos y adultas con autismo, o sea, tipo síndrome de Asperger, que se terminan enterando porque diagnostican a los hijos. Sí. Y toda su vida pensaron que eran raros, que algo sucedía, pero hicieron toda su vida. Entonces, es como eso, ¿no? Te quita las expectativas, que eso, o sea, si lo piensan es más sano, o sea, no poner expectativas y no presionar a los hijos y realmente poder verles y ir caminando con ellos al lado, aprendiendo a comunicarnos y a saber lo que le gusta a tu hijo y no tanto haciéndonos de reflejos con ellos y queriendo hacer lo que ellos en realidad nosotros queremos que hagan por nosotros y no por ellos mismos. Pero bueno, no es sencillo, o sea, uno lo habla, lo dice, y otra cosa es estar ahí, transitarlo. Por eso son a los que más tenemos que acompañar. Claro. El sistema educativo acá en Argentina, ¿vos cómo lo ves a eso? ¿Está preparado ¿Está para preparado una inclusión? Para una verdadera claro, inclusión. eso. ¿Cómo complejo. está parado ponerle Argentina con eso? Con este tema en especial. Bien, Argentina está muy avanzado, si uno lo compara con otros países, tiene algunas cosas que avanzan y otras no, depende mucho de la experiencia de cada uno y donde viva, o sea, yo tengo familias que me escriben de Estados Unidos, del Caribe, de España, de Europa, y a todas les pasa lo mismo, o sea, Sí. todas tienen el mismo problema, hay que entender que vivimos en un sistema occidental, moderno, capitalista, o sea, y ese sistema, o sea, tiene cuestiones comunes en todos los lugares de Europa para este lado. Entonces se encuentran con las mismas barreras. Si yo me pongo a pensar, hace 17 años cuando empecé a trabajar, los chicos de 4, 5, 6 años iban directo a una escuela especial y hoy no es así. Sí. Claro, o sea, la familia que vive, digamos, o que está transitando esta experiencia con un chico chiquito, se encuentra con un montón de barreras, entonces eso no tiene la capacidad de verlo. Pero ya que los chicos estén en la escuela, es un paso, porque los compañeritos ya van a haber tenido una experiencia, o sea, frente a personas o chicos que tal vez no tenían las mismas características que ellos. O sea, cuando Lucía, mi hija, vino y me dijo por qué mi compañero no habla, le dije porque hay chicos que no hablan, hay chicos que hablan más tarde y hay chicos que de repente hablan más rápido como vos. Punto, quedó ahí. Nunca le dije que tenía autismo el chico. Y tenía 2 compañeritos con autismo. Y es así que se trabajó también en el jardín, que uno de los cumpleaños de ella, imagínate que uno de los nenes ya estaba cansado y agarró y medio que le pegó. Mi suegra vino a decirme que el nene le había pegado, Lucía lo abrazó. Eso yo no se lo había dicho. Puede que vea algunas cuestiones por mi trabajo, pero, o sea, claramente la diferencia, cómo reaccionaron las dos. O sea, la persona adulta, supuestamente adulta, vino a decirme, el nene le pegó a Lucía, y ella lo abrazó y lo contuvo. Y me parece que en la medida que se puedan generar ese tipo de experiencias y trabaje con los chicos, o sea, la diferencia en tanto a pensar la diversidad va a ser cada vez menor. Es un proceso. El tema es que el proceso va más lento que lo que los chicos necesitan que vaya ese proceso. Porque bueno, después también es ir rompiendo todos esos sistemas de creencias y valores que tienen muchos docentes, muchos profes, que históricamente fueron formados de otra manera, pero yo creo que también lo que son las generaciones de profes que se están recibiendo ahora tienen otra mirada totalmente mucho más amplia. Pensá que ya se están recibiendo no sé, con el matrimonio igualitario, con un montón, digamos, de ampliación de derechos, que parece que no, pero de revalorar a los pueblos originarios, porque no solo tiene que ver con el autismo o con las personas con discapacidad, tiene que ver con las personas que rompen tu sistema de creencias y te ponen incómodo. En la música, pensémoslo, claro, alguien que de repente se dedica a tocar heavy metal y el que toca cumbia o reggaetón lo pone incómodo y le genera rechazo, ¿no? Sí. Bueno, ese rechazo es el que tenemos que trabajar cada uno de nosotros para realmente poder aspirar a tener un mundo, una sociedad mucho más diversa y que acepte la diversidad y que esté abierta a la posibilidad de decir, chau, esto que toca este tipo, más allá de que toque reggaetón, me gusta, está bien claro, lo puedo apreciar. Capaz no te guste, pero puedes apreciar, apreciar claro. esa diferencia. Ya cuando uno se bloquea, es más difícil. Sí. Bueno, vos lo vivís lo palpás muy de cerca porque sos profe de educación física, ¿no? Todo esto y las cuestiones como son con los chicos. Por ahí los pibes no tienen ninguna, si bien hay algunas diferencias, todo, pero por ahí lo traen más desde la casa, todo eso. Sí, o sea, diferencias puede llegar a haber, pero la mayor diferencia la hacen viéndonos a nosotros como padres y cómo actuamos. O sea, como padre yo, o como madres, o como tías, o familiares.
porque los chicos todo el tiempo nos están escuchando y cuando no nos escuchan miran nuestra comunicación no verbal. Entonces, y pasa muchas veces, yo hasta critico a veces a las familias de personas con autismo, porque quieren inclusión para sus hijos, pero cuando salen de su casa, de repente discriminan al que está pidiendo comida en la calle, ¿no? Porque una persona en situación de pobreza, la otra en situación de discapacidad, las dos están en una situación que pueden o no estar, depende del contexto. Sí. Entonces, y tiene que ver con eso, ¿no? Con esa posibilidad de verlo de una manera. Bueno, yo ayer en las redes publiqué una publicación, y en general son las que menos viralización tienen, pero les decía, bueno, ¿cuánto están dispuestos ustedes a poder dejar algún privilegio para que otro tenga un poquito más, para que una persona con autismo tenga más oportunidades? Lo ponía persona con autismo, pero la mayoría que me siguen tiene. Y claro, todos hacían referencias a la relación directa, a su familiar o a su alumno. Claro. Pero no hacían relación directa a alguien que no estaba lejos de esa. Claro, yo por mi hijo dejo todo, pero el tema es que no dejes por tu hijo, que dejes por el otro. Un general. Que no es tu hijo. Claro, por alguien que no conoces, o sea, pero que vos dejes de hacer algo para que el otro tenga más oportunidades y vos no estés en una situación de privilegio. Y eso es lo que tensiona, o sea, y en eso es lo que tenemos que trabajar, o sea, cuando nos ponemos, o sea, todo el mundo, o sea, quiere ser Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay 44 millones de pobres. Todo el mundo quiere ser Europa, pero Europa no sería Europa si no existiese África. O sea, entonces hay una cuestión de redistribución de oportunidades que digamos, en las personas con discapacidad también se juega. Y eso hay que ponerlo, por lo menos en tensión, en que alguien lo lea y se sienta como diciendo, no dejaría ninguna de mis privilegios. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Porque si no dejaría ninguno de tus privilegios, pero querés un mundo más justo, o sea, no cuaja. No va. O sea, hay algo que no va. No estaría cerrando. Pero bueno, desde mi lado es como lo interesante. Después como profe, nosotros tenemos después ya como toda una, ¿cómo se llama? Una historia súper fuerte, sobre todo una historia deportivista muy fuerte. Entonces, y el deporte con lo bueno y con lo malo, ¿no? O sea, amo hacer deporte, pero también se ha como reproducido un sistema de valores que no están buenos y que llevan a veces a la discriminación y a veces el acoso escolar, ¿no? La competencia, la excelencia, el egoísmo, los modelos de perfección de cuerpo, o sea, que para mí todo pasa por eso, por la diversidad corporal, o sea, porque las discriminaciones se dan en base a los cuerpos. Y por sobre todas las cosas en los chicos, en los adolescentes. ¿Y vos cómo lo vas manejando eso? ¿Cómo tocas el tema con los chicos esto? Sí, no, es que en realidad cuando uno genera un espacio donde habilita situaciones y donde hace que hacer, digamos, que todos se sientan igual a los demás y se sientan escuchados, es como que todo fluye. O sea, en el verano hicimos una colonia inclusiva, o sea, de hasta chicos de 12 años. Y ningún chico preguntó, ¿ese chico tiene autismo? ¿Ese chico...? Porque, o sea, íbamos todos a divertirnos, a pasarla bien, generamos situaciones donde todos tengan las mismas posibilidades. Entonces, cuando uno modifica el sistema de normas, todos vivimos en el sistema de normas. Mismo ahora que estamos, no sé, en la radio o en Google Meet, o sea, hay un sistema de normas que nos dice que, bueno, tenemos, o sea, podés apagar el micrófono, podés alguien entrar, y cómo manejarte en ese sistema. Y digamos, en la radio, vivimos en dispositivos normativos todo el tiempo. Y el desafío es, bueno, cómo modificar esos sistemas de normas para que podamos ingresar todos. Un ejemplo muy claro es hace poquito, no sé, como 2 o 3 años, yo fui a un lugar de camas elásticas con chicos con autismo. Y le pedí por favor a la recepcionista que nos deje intervenir cuando los chicos pasaban de un puente al otro. Generalmente no podía ver nadie, solamente el chico, por si le daba miedo o algo, porque si quería intervenir un profe de ellos, tal vez no lo conocía y no iba a querer que lo toquen. Entonces dijeron, sí, no hay problema, el tema es que la recepcionista no lo avisó a la coordinadora. Cuando no le avisó a la coordinadora y nos vio la coordinadora intervenir, medio que se enojó como re mal. Entonces, como yo me fui al costado a hablar con ella, terminamos resolviendo la situación, no sé si de buena manera, pero la terminamos resolviendo, o sea, le terminamos demostrando que los podían, pero necesitaban ciertos apoyos. Pero ella me dijo una frase que a mí me requedó y que es muy común. Y ella me dijo algo así como, acá las normas del parque son estas y las tienen que respetar todos. ¿Y cuál es digamos,
la situación ahí, que cuando pensaron las reglas, no pensaron las reglas para todos los Claro. chicos, la pensaron No. o para personas, pero la pensaron para un grupo. Sí. Entonces, ¿cuál es el desafío? Modificar el sistema de reglas. Nosotros hoy fuimos a un lugar similar y solamente bastaba con buena voluntad, porque Claro. agarraron y le dije, miren, yo necesito, primero que re buena onda, porque nos abrieron el lugar una hora antes para nosotros, más allá de que le alquilamos 2. Pero más allá de eso, le dijimos, necesito que no pongan música y que no utilicen el micrófono. Si quieren decir algo o llamar la atención, nos avisan y nosotros, nada, 2 tonterías, 2 boludeces. O sea, pero eso hizo que los chicos estuvieran bien, que no sintieran mucho ruido y se terminen poniendo nerviosos. O sea, mismo uno de los chicos que no podía ingresar porque quería ingresar con el papá por una situación, bueno, él fue a un lugar nuevo, iba con el papá y dijo, me meto con mi papá a saltar. Digo, no, tenés que venir con nosotros, no con tu papá. Claro. Cuando entendió, claro, en un momento era, bueno, ya habíamos podido que ingrese y se tenía que poner las medias, o sea que íbamos a entrar en otra lucha, que era que se ponga las medias del lugar. Y una de las coordinadoras dijo, que entre igual. Y la verdad que, viste, vos decís, ¿cuánto te puede modificar que se pongan las medias? Sí, es verdad, se puede revelar un toque, pero de última nos hacemos responsables nosotros, estaba responsable el padre, o sea, y son esas cuestiones flexibles que si uno se pone muy rígido, es a donde los chicos terminan como no pudiendo participar o accediendo a un montón de lugares que otros sí. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con desafiarnos a poder pensar espacios para todos. Edu, se labura mucho con el tema del juego, ¿no? Como para entrar en una confianza. Sí, la motivación, o sea, más que todo la motivación. Y más que el juego es la posibilidad de como ir como tanteando ese momento donde el chico te da esa posibilidad ¿Hasta de dónde? entrar. Claro. Claro. Sí, el juego es todo un gran desafío. Primero porque tendríamos que pensar qué es el juego, ¿no? Porque el juego puede ser un montón de cosas. Nosotros lo llevamos directamente a los deportes o a la actividad donde los chicos... Digo, pero el chico con autismo puede estar jugando algo que mismo nosotros no lo consideremos juego. Pero si él le está poniendo sus normas y sus reglas, o sea, ¿por qué no? Pero bueno, más allá de eso, todo lo que tiene que ver con lo lúdico, con el divertirnos, con pasarla bien, es fundamental. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿qué actividad física puedo hacer para que se canse? Y digo, no, jueguen. O sea, a veces es mejor que Cansate de repente vos. te pongas a jugar. Cansate vos. No, pero es muy común eso. Sí, Es re sí, loco sí. esa Que piensan que situación, haciendo un deporte se cansan, que Y van a con eso bajarle se van a el calmar. decibel, claro. Sí, y aparte, muchas veces no es así por otras cuestiones particulares de lo que es cómo procesa la información esa persona y qué realmente es lo que necesita. Porque si vos no percibís tus músculos, o sea, la actividad física va a hacer que los percibas, pero también, por ejemplo, un abrazo o una manta de peso también va a hacer que percibas tus músculos. Y si estás cansado pero no percibís tus músculos y no estás recibiendo la información de que tu cuerpo está cansado y te mandan a hacer más actividad física, vas a terminar del orto, o sea, vas a tirar mal. Entonces, pero bueno, eso tiene que ver con cuestiones más particulares o finas. Pero yo muchas veces le digo, o sea, es mejor tal vez que jueguen a hacerse cosquillas, a revolearse, que tal vez van a estar jugando media hora, 40 minutos, que ponerle un circuito motor que tal vez pase una vez y no le interesa a nadie, porque si a mí me ponen algo para entrenar, es como cuando uno de chico entrenaba y iba a jugar al fútbol. O sea, y te mandaban a correr 10, 15 kilómetros. Y yo decía, ¿para qué carajo me están haciendo correr 15 kilómetros? Yo quiero estar con la pelota. Claro. O sea, esto es lo mismo. O sea, es como esa posibilidad de entender que el enganche y los chicos, si justamente no tienen la posibilidad de acercarse a vos porque a veces no saben cómo, bueno, nosotros tenemos que hacer de puente para acercarnos nosotros y buscar esa interacción, sobre todo respetando lo que les gusta, conociendo lo que les gusta y haciéndolos pasar un buen momento, que todos queremos repetir algo porque pasamos un buen momento, si no, no lo repetimos. Con el tema, dijiste música recién, con el tema música, ¿cómo se llevan los chicos con eso? Todo lo que tiene que ver con la música, el arte, todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, o sea, nos ayuda a todos los seres humanos a regularnos, a conectarnos con nosotros mismos y a sentirnos mejor. Y con las personas con autismo pasa exactamente lo mismo. Es como darle las posibilidades de encontrar cosas que los conecten con sus propios cuerpos, con los sentimientos y con la posibilidad de disfrutar y sobre todo
que sepan que pueden hacer bien un montón de cosas. Porque imagínate que si te estás chocando todo el tiempo con la pared, si te estás frustrando o ves diferencia con tus compañeros, que tus compañeros pueden hacer un montón de cosas que vos no, es como un martillazo a la autoestima todo el tiempo. Sí. Entonces cuando los chicos empiezan a ver que encuentran cosas que les gustan, que pueden hacerlo bien, que a veces pueden hacerlo hasta mucho mejor que nosotros, entre comillas, nosotros diciéndonos neurotípicos y ellos personas con autismo, se motivan un montón. Y la música es, digamos, es algo que muchos les encanta, muchos tocan muy bien un montón de instrumentos. Bueno, hay creo un pianista que tiene autismo que ha tocado con un montón de ¿cómo se llama? Sinfónicas, ese tipo de cosas, pero tiene que ver, o sea, una persona con autismo puede llegar a hacer cualquier cosa hasta mejor que nosotros, o no, dependiendo de las posibilidades y las características que tenga. El tema es darle la oportunidad de poder experimentar y aprender y conocer las cosas que le gustan, ¿no? Que a veces tiene que ver con la falta de oportunidades, por todo esto de lo que veníamos hablando anteriormente. Pero tiene que ver con eso. Y la música a todos nos conecta y nos relaja de distintas maneras. Entonces es súper importante. ¿Hay escuelas que todavía no aceptan a chicos con autismo? Sí, un montón. Sí, bueno, ahora en pandemia. Pero eso es legal, vamos a decir. No es legal. No. Que digan, no recibimos a tu hijo porque es autista. No, y aparte porque la ley de educación inclusiva es de 2006. 2006, ya estamos hablando, ¿cuántos? 16 años, 17 años. Es un montón de tiempo, o sea, y mismo sigue pasando ahora con la pandemia que los chicos no podían sostener la medida de protección habiendo un DNU, o sea, y dándoles la posibilidad, porque es una realidad, así todavía escuelas que no los terminan de aceptar. Y a veces las escuelas o el sistema educativo se sirve de esas cuestiones, sobre todo de la desinformación de las familias, para poder sacarse, como entre comillas, el problema de encima. Sí. Más que el problema de encima, la oportunidad de repensar tus prácticas y poder cambiar, digamos, para mejor, en este caso, un sistema escolar o la comunidad escolar. Pero la escuela el sistema se sigue sirviendo, tiene como mañas. Ahí si hay un chico que de repente a los 6, 7 años, o sea, en segundo, está pasando tercero, ya no lee y escribe, bueno, generalmente te lo fletan para especial. O sea, hay como cositas ahí que siguen, y a veces también el contexto es tan hostil por no haber trabajado con el grupo, que también, o sea, termina siendo mucho mejor que el chico, o que la pasa mejor en una escuela especial que en una escuela convencional. Pero no es porque la pase mejor en una escuela convencional, sino porque en la escuela especial, sino porque la convencional no está preparada. No se quiso preparar, no quiso crear, no quiso construir un grupo realmente que acepte a la diversidad. Y a veces son muchas veces más los padres y las madres también que discriminan. Mismo a veces entre las personas autistas. A veces las familias no quieren, por ejemplo, juntar a una persona no hablante con una persona que habla, o una persona que tiene discapacidad intelectual con una que no tiene. O sea, entre las propias, y eso también es como, bueno, marcar como cuestiones que ahí tenemos que ver más nosotros, no tiene que ver tanto con los chicos o con las características humanas. Bueno, acá Rocío hace una pregunta, dice, ¿los niños autistas tienen alguna dificultad motriz como característica de su condición? En realidad, como característica diagnóstica, no. En el síndrome de Asperger se suele hablar de torpeza motora. Yo creo que en algunos años se va a empezar, yo creo que tienen, o sea, más que todo en lo que se llama desafíos en lo sensoriomotor. O sea, primero desarrollamos los sentidos y después todas las cuestiones de los hitos motores que nos van ayudando a tener independencia. O sea, a darnos la vuelta, el control de la cabeza, darnos la vuelta, sentarnos, gatear, caminar, correr, etcétera, etcétera. O sea, y se presenta como un desafío ahí o un desarrollo como atípico, como llamarle. Pero hoy no está como considerado como un diagnóstico. Pero un chico que no puede parar de correr y prestarte atención, o un chico que de repente puede trepar, saltar y todo, pero cuando le pedís que salte conscientemente no lo puede hacer, bueno, ahí hay una cuestión sobre todo en lo que tiene que ver con la posibilidad de idear, ejecutar conscientemente acciones motoras y demás. Después particularmente hay
hay personas con autismo, hay un porcentaje que tienen trastornos motores particulares o cuestiones, por ejemplo, que caminan en puntita de pie por tener pie equino y se tienen que operar, etcétera, etcétera. Pero hoy como diagnóstico en sí no se toma los desafíos motores como una característica particular del autismo. Eduardo, ¿dónde puede realmente conseguir información, informarse acerca de lo que estuvimos hablando, para no caer en otros lugares donde por ahí te desinforman? ¿Dónde se pueden acercar? Yo lo que aconsejaría siempre es como hoy, sobre todo con Facebook, que es la plataforma donde más se desarrolló, poder buscar como grupos de familias. Eso suele ser como bastante, sobre todo asociaciones, por ejemplo está la Asociación Asperger Argentina, Teje de Padres TEA, o sea, digamos, hay varios grupos que ayudan un montón y que está bueno. Después obviamente el Garrahan, nosotros tenemos un hospital público a nivel Latinoamérica espectacular, o sea, en el Garrahan hay profesionales de puta madre, en el Gutiérrez de Ciudad de Buenos Aires también, después obviamente privadas, Fleni, Favaloro, mismo en el Evita de Lanús, en Lomas de Zamora también, digamos, hay profesionales que saben de autismo. Yo lo que siempre aconsejaría es que tengan como una mirada más o sea, pediatras que estén formados en desarrollo o en neurodesarrollo, profesionales que estén formados en neurodesarrollo. Básicamente porque tiene una mirada y unas perspectivas del desarrollo que permite mirar un montón de cosas que a veces la ley de autismo no sale básicamente por las tensiones que hay entre los profesionales de la salud, que tienen una mirada mucho más psicoanalítica y esta tensión que hay entre ellos. Hay un montón de cosas que terminan limitando por hasta cuestiones de poder y política en cuestiones ideológicas de una teoría determinada que encima, bueno, si uno se pone a pensar, son estupideces o tonterías, pero que terminan limitando. Por eso, las familias y los docentes son los que, ya les digo, o sea, son los que dan la luz de alarma cuando tendrían que ser los pediatras. Yo creo que esas batallas se van a ir ganando con el tiempo, pero bueno, nada, es eso, siempre aconsejo. O grupos de familias, o estos lugares que les comenté, o que el profesional al que se acerquen tiene una perspectiva del neurodesarrollo, eso es fundamental. Vos estás haciendo también vivos, ponerle gratuitos, para informar también y orientar en estos casos. Sí, también. yo en mis redes como que vuelco un montón de información. Sí. Al principio había empezado hablando de educación física y autismo, pero después te das cuenta que falta tanta información que uno termina hablando de autismo en general o de inclusión en general. Y sobre todo porque tal vez lo que para uno es sencillo o simple, para otro es como una información re importante. Y hoy con un celular, capaz que hay una persona en Catamarca, en Jujuy, en Formosa, en el medio de la montaña. ¿No, Edu? Yo soy en realidad coautor. Se publicó un libro hace unos años, en 2017, lo que no te contaron acerca del autismo, y yo escribí el capítulo sobre actividades, derecho al juego. Y ahora también voy a ser coautor de otro libro. A mí me cuesta un montón escribir, por eso, digamos, genero contenido, porque me cuesta un montón. Y bueno, estos últimos tiempos también estuve haciendo algunos talleres en vivo en mi canal de YouTube, o sea, como que intento democratizar un poco la información, porque también todo el mundo del autismo es un mundo que si uno no accede por digamos, el sistema público, que ya tiene todos bastante problemas, el sistema privado es bastante caro. O sea, y las formaciones son muy caras. O sea, las formaciones que tuve que hacer yo, muchas las pagué en dólares y demás. Entonces es súper difícil como acceder a la información, o hay muchos profesionales que se la guardan. Y yo creo en todo lo contrario, en compartir lo que uno puede y tiene tiempo, en compartir, estar en contacto y bueno, producir desde ahí, ¿no? Que es lo que importa. Tal vez para uno es un poquito y para otro ese poquito es un montón. Y eso está bueno. Tengo un nene que me tenía miedo por mis agudos, obvio, en el negocio, y ahora pasa a chocarme los 5 por un caramelo. Ay, qué hermoso. Es que La sí, Colo, bueno, pero... Claudia La Colo Valdés. Sí, la Colo. Ah, acá en el la negocio, Colo. sí, le pasa acá, es verdad. Bueno, pero es que... es eso, o sea, es una tontería. O sea, es una tontería. Observó que había algo que le molestaba y lo controló. Lo modificó. O sea, sí, y por respeto al otro, o sea, y así le das la posibilidad al otro de conocerte. Y capaz que cuando entra en confianza con vos podés volver a gritar y está todo bien.
Pero si no te conoce y encima, digamos, hay algo que le molesta y vos no lo modificás, bueno, ese acercamiento no se produce. Cuando de repente tenés esa posibilidad, no es que lo tenés que dejar de hacer, pero tal vez al principio para vincularte uno modifica y después capaz que habla o sigue gritando la misma, igual la Colo tiene como un nivel allá arriba. Bien apurado. Pero digamos, o sea, ya está como en otra sintonía porque ya generó vínculo con vos o te conoce. Ya se dio como ese encuentro. O sea, y también eso de modificar le dice al otro que hay una importancia, que le importás, ¿no? Y es re importante, porque muchas veces a los chicos ni se los mira. O sea, ni se los registra porque no los miran. O por miedo, y cuando le abrís esa puerta, los chicos te dan experiencias que inolvidables. O sea, que no hay dinero que te pueda pagar, digamos, el amor que te pueden dar los chicos o las personas dentro del espectro en ese sentido. Bueno, Edu, tenemos que ir cerrando la nota porque nos quedan los chicos Re tarde. todavía de Manigua, que fuimos al ensayo de ellos y bueno, nos deleitaron ahí con el nuevo material. Si están despiertos, esperemos que nos atiendan. No, calculamos que sí. Bueno, La una. no, pero se hacen. Sí, cuando se hacen sí. así extenso y bueno, Pero re entretenido, quiere decir que está buena la charla. Y lo que pasa es que estamos también entrando a un mundo que nosotros ignoramos y está bueno que nos desasnen Tal también, cual, ¿no? sí. Está Bueno, gente. La verdad que yo estaba Muchas recontra desinformado de todo. Yo te había comentado ya la otra vez. La verdad yo no sabía nada. Y la verdad que ayudó mucho esto de poder interactuar con vos y saber un poco más de todo esto lo que tiene que ver con el autismo y otras cosas más, ¿no? La verdad que mucha información que se valora un montón. Bueno, no, gracias a ustedes por compartir un ratito y nada, buenísimo el programa. Gracias, Edu. Gracias por Bueno, estar del otro igual lado. vamos a ver, Sí, va a haber tenemos que otra. seguir Sí. hablando Otra porque entrada. es súper interesante Sí, y además sí. siempre está bueno refrescar el conocimiento porque Tal cual. demasiada información a veces junta también, ¿no? Oh, sí. No, lo que vamos a hacer es un día ir y a ver cómo laburan, viste, filmar un poquito, Sí, por ahí también. si se puede. Sí, pueden venirse cuando quieran. Es más, Eso- después, eso va a estar más bueno. adelante también podemos sumar a la gente que formule sus preguntas, a gente que esté pasando por esto también, y si tiene alguna inquietud que preguntarte, y también sumarlos, ya que las Sí, tal preguntas cual. las vayan haciendo en la semana, y nosotros te hacemos otra pregunta que no te hayamos hecho ya. Dale, buenísimo. Sí, cuando quieran, chicos, nos conectamos. Bueno, tremenda nota, se aprende un montón, están diciendo del otro lado, un genio. Bueno, Ro también está por ahí, genio Edu. Muchos del otro lado, bueno, comentando. La Colo dice que la mamá le cuenta que no tiene suerte con los profesionales. No. Y es un tema. En lo que es Gran Buenos Aires hay mucha desinformación, entonces al ver mucha desinformación las familias caen en donde pueden. Es más, uno, digamos, cuando no tenía conocimiento de esto, o sea, creía que uno tenía los profesionales que tenían la cartilla de la obra social. Y en realidad las familias pueden optar por el profesional que quieran, por el sistema de prestaciones básicas, y muchas veces eso no se conoce, o sea, no acceden a las familias. Entonces caen en cualquier lado, pierden tiempo, es como... Bueno, ¿ves? complejo. Eso está bueno para poder orientarlos en el tema de esto de las obras sociales y también en de los colegios. ¿Cómo podemos actuar nosotros cuando nos dan una negativa que no quieren aceptar a tu hijo porque tiene cierta condición? Y eso estaría Sí, de bueno acuerdo. también, cómo uno debería actuar en esos casos. Sí, es súper importante. Hay que empoderar mucho a las familias porque hay mucha desinformación y el sistema se sirve de todo eso para... Nada, hay chicos que están casi desescolarizados, van 45 minutos al colegio y se lo sacan de encima. Eso es estar desescolarizado sin decírtelo. Claro. Entonces, y la familia, y eso tiene que ver más con la falta de herramientas y de capacidad del establecimiento educativo y de no querer capacitarse que lo que le pasa al chico. Entonces, es como, sí, falta mucho. Bueno, eso nos queda como para la próxima y un montón de cosas más para hablar con Eduardo Sotelo, profesor de educación física, también especialista en autismo, y déjame leerlo como corresponde: Desafíos del desarrollo e inclusión educativa. Ahí Gracias, está. Edu. Nos vemos, Gracias hasta por luego. estar del otro lado. Capo. Chao, Edu. gracias. Bueno, ahora nos tenemos que ir urgentemente.